tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal en el que intentamos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos desde hace tiempo y sobre todo a partir de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras y como cada semana me acompaña Mariana H., Ciudad de México, pared de post-its, infaltable, y Nave Johnny Yeya Cash. y Johnny Cash. Bueno, Johnny, ahora es Johnny Cash. Espero que también lo pongas en un post-it próximamente para que veamos a Johnny Cash ahí detrás. Y Nave Yeya, desde Nueva York, bebiéndose un vinito, este, Salud. en su búnker envidiable en Brooklyn. Y pues ahora ya está otra vez Mariana con nosotros. Nos habían estado recriminando que qué habíamos hecho, si la habíamos votado, si habíamos dicho que ya no nos interesaba tenerla. No, lo que ocurre, como ya les hemos dicho, que la única que gana aquí dinero con este espacio es ella, y por eso tiene la posibilidad de deambular por distintas partes del mundo en medio de la pandemia del COVID. Pero ahora ya está con nosotros y me da mucho gusto otra vez darle la bienvenida. Decía antes de entrar en este episodio que pues durante la pandemia, ya no vamos a hablar ahorita de la época hace, sino ese, o sea, en el COVID, en pleno COVID, es decir, desde el año pasado, me di a la tarea de ponerme al día con la literatura, o buena parte de la literatura, es imposible ponerse al día con todo, que se escribe en nuestra lengua, porque yo, pues, desde siempre me he movido más como en otras latitudes, por cuestión, pues, uno, de gusto, y dos, por cuestiones profesionales, porque durante muchos años estuve escribiendo sobre autores de otras lenguas para la revista Letras Libres. Durante más de 10 años me estuve encargando como en una especie de, como decían los dos grandes editores que tuve ahí, como una especie de columna secreta o columna oculta, que no se ponía como columna, pero pues estos dos queridos amigos editores me dejaron escribir prácticamente sobre lo que se me dio la gana, y siempre les proponía como narradores de otras lenguas, como digo, porque ya el orbe de lengua española pues estaba muy copado ahí en Letras Libres, ¿no? Se escribía mucho sobre literatura hispanoamericana en general. Y entonces, ahora durante la pandemia me quise dar a la tarea y dije, bueno, pues ya es momento de ponerme al día, no con En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que eso será para la próxima pandemia, pero sí con lo que se está escribiendo en lengua española. Y me topé con hallazgos extraordinarios, con hallazgos ramplones y con hallazgos que no pasé de las páginas 20. O sea, me topé con todos, pero me voy a ceñir a los hallazgos interesantes y a algo que noté y que quizá podemos abundar ahorita un poco antes de darle la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy, un gran invitado, por cierto, que la literatura que se está haciendo actualmente en Latinoamérica es muchísimo más vital, muchísimo más potente, no solo vital, sino potente, más poderosa que la que se está haciendo en el otro lado del charco, es decir, en España. No estoy hablando en contra de lo que se hace en la literatura española contemporánea, pero sí quiero señalar que lo que sí encontré leyendo escritores de las nuevas generaciones, es decir, los que nacieron en la década de los 70, 80, inclusive ya en la década de 90, algunos de ellos ya tienen libros publicados, tienen una obra muchísimo más poderosa aquí en Latinoamérica que en España. ¿Cómo se podría definir en una pincelada esa potencia a la que me refiero? Bueno, pues en la manera en que la literatura latinoamericana y la narrativa latinoamericana contemporánea registra o toma el pulso a las convulsiones sociales y políticas que se están viviendo actualmente. Hay narradores de muy distintos países que están produciendo, la verdad, muy buenas novelas, y eso fue lo que encontré, así en muy resumidas cuentas, en que la literatura latinoamericana contemporánea está muchísimo más preocupada por el presente social, el presente, si lo queremos ver así, exterior, que la literatura española, que la veo como muy cerrada hacia adentro de sí misma, es decir, volcada hacia el interior, ¿sí? Insisto, no estoy demeritando para nada la literatura española de las nuevas generaciones, pero sí señalo eso que a mí me pareció que es pues un punto a favor de la literatura que se está generando actualmente en Latinoamérica. Bien. Pues ¿Alguno de ustedes? Sí.
Yo muy brevemente, porque yo sé que aquí los tres caballeros que me acompañan, bueno, incluso también Alejandro Borrego, que nunca lo vemos, pero es la parte fundamental de este programa, tendrán también, como dice quién sabe quién, otros datos, ¿no? En este país. Pero creo que yo estoy de acuerdo contigo, Montiel, porque autores, por ejemplo, de Almadía, que es una casa editorial que queremos mucho, como Hernán Roncino, ha tenido una novela, por ejemplo, Cameron, que es una novela con episodios muy violentos y que no tienen que ver con dictadura, ¿no? Porque muchas veces se tiende a pensar que, o sea, países como Argentina, Chile, Brasil, se enfocan a eso, igual que la literatura española, que está perfecto, ¿no? Pero otros tipos de violencia. Alberto Chimal también tiene otros tipos de violencia que no tienen que ver con un contexto político. En México, por supuesto, Elmer Mendoza y todos los que siguieron un poco ese camino de la narconovela están necesariamente relacionados con capítulos, episodios, escenas muy violentas, pero que incluso muchos de esos se mezclan con humor y con ternura. En el caso de Elmer, ¿no? Por su personaje el zurdo Mendieta, que pues que es entrañable. Bernardo Esquinca lo hace también en términos de a veces de la novela negra, parte ficción y parte la violencia en la cultura prehispánica. Y quiero mencionar a tres autoras. Una es Fernanda Melchor, que también tiene en su literatura episodios muy violentos, de esos que las mujeres no hablan, ¿no? Porque las mujeres hablan de maternidad y hablan del matrimonio y Fernanda se va, pero con todo. Otra es Brenda Navarro, que publicó en Sexto Piso, que tiene que ver con violencia de pareja y con violencia que no puedo imaginar algo más terrible que una mujer que pierda a su hijo en el parque o que no entre que lo pierde y se lo secuestran. Entonces, eso es un dramón muy, muy fuerte. Y Diana del Ángel, que más del lado periodístico habla de el caso de Ayotzinapa en Procesos de la Noche y alguien que tenga tripa con trabajos puede eh, llegar al final de ese libro. Entonces, son diferentes tipos de violencias y sí me gustaría ahondar en el tema de que las mujeres, creo que por tanto tiempo de estar escribiendo cosas aptas o acorde con su género, están haciendo cosas extraordinarias y que muchos dirían, ay cabrón, esto lo escribió una chava, pues sí, con todo eso y más. Entonces, bueno, pues por ahí más o menos, y con el gusto también, Montiel, de conocer a Maximiliano, porque su obra también es absolutamente contundente y se necesita mucho estómago. Bueno, bueno, qué bien, muy buenas introducciones de ustedes dos, colegas, les agradezco. Eh, Fíjate que una de las cosas interesantes que me ha pasado es, fue ese momento en que descubres que no existe la literatura latinoamericana, ¿no? Existe la literatura latinoamericana que viene de España, ahí sí. Es decir, si un ecuatoriano lo publica en España o lo reconocen en España o lo premian en España, entonces ya lo podemos descubrir y tenemos autorización de conocerlo. Es decir, no hay, o por lo menos en la época antes de la pandemia, antes del COVID, no había un flujo realmente. Era muy difícil descubrir lo que estaba pasando fuera de los grandes hitos, qué estaba pasando al sur de nuestra frontera. O sea, no existía. O sea, si alguien te llegaba y te decía, hacía el bote pronto, ¿quién es el mejor escritor uruguayo, hondureño? O sea, bueno, fuera de, obviamente, de la gente, de las grandes figuras. O sea, ¿quién está escribiendo ahorita? ¿A quién te interesa ahorita? ¿Quiénes son los chavos que están haciendo literatura interesante ahorita? En Perú, era imposible saberlo porque estábamos tan obnubilados por la manera en cómo se maneja los flujos literarios editoriales. A mí me pareció muy impactante una experiencia en una feria de libro en Ecuador, en Quito, en que nos pusieron en evidencia, ¿no? A los argentinos y a los mexicanos de que no teníamos ni idea de qué pasaba en nuestro continente, que medio teníamos idea de lo que pasaba en Argentina y ellos medio tenían idea de lo que pasaba en México, pero eso era todo. Fuera de eso había una gran ignorancia. Entonces a mí me parece súper importante lo que estás haciendo, Mauricio. Entonces, digamos, uno de los más méritos, vamos a poner una palomita al COVID, por lo menos nos empujó
en esta zombificación a releer y a descubrir y a romper más, porque yo creo que ya lleva un rato una especie de liberación de estos flujos culturales, pero a tratar de romper más con esta estructura, con esta hegemonía de lo válido y de lo no válido dentro de las Indias, de lo que fluye por aquí. Entonces, no me parece importante. Y luego, la manera en que se trata la violencia, pues sí, estoy muy de acuerdo contigo, Mariana. Hay grandes narraciones de la violencia, ¿no? Hay mucha gente escribiendo muy bien acerca de la brutalidad, la crudeza. En nuestro país, en México, pasa, en muchos lados sucede. Ahora, lo que es interesante tener a Maximiliano ahora va a ser ver de qué se trata, ¿no? De qué se trata realmente escribir de la violencia, más que simplemente ser un buen y talentoso artífice, artesano de las palabras que nos inducen al escalofrío, al miedo, al asco. ¿De qué se trata? ¿Para qué? Que eso sería un tema que yo pondría en la mesa para estos momentos de pandemia y de estar reclusos, para poder pensarlo. Y Bueno, bueno, es curioso que lo digas, que menciones esto, Neif, porque ayer justamente vi una película que no había visto de un director chileno que me gusta muchísimo, que es Pablo Larraín. Ya tiene una trayectoria muy reconocida, no solo en el orbe hispanoamericano, sino inclusive en Hollywood. Ahorita está filmando una de las 144 novelas de Stephen King que se van a convertir en series de televisión. Por cierto, una muy buena novela sobre la violencia doméstica y sobre el abuso doméstico, la está filmando actualmente en una miniserie. Entonces ayer vi su película de 2015 que se llama El Club, que bueno, si no muy la han bueno. visto, hablando de experiencias fuertes, digamos, de experiencias artísticas fuertes, porque es una obra de arte la película, pero es una película muy repulsiva y revulsiva en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y con lo que me quedé, lo que más me pasmó de esa película, debo confesar que hubo fragmentos que tuve que checar después en Netflix, porque el cierto léxico chileno para mí es absolutamente incomprensible. Sobre todo cuando está, sí, pero lo digo, efectivamente no soy la única persona que tuvo ese problema con la película, pero es intencional por parte del director rescatar este léxico chileno del Chile profundo para hablar de la violencia, en este caso del abuso sexual cometido por sacerdotes. Ese es el tema sí, es el tema de la película. Hay que tener estómago para aguantarlo, pero lo que voy es que la mayor parte de la violencia ocurre a nivel verbal. Y eso es muy impresionante. Es decir, en los diálogos, en los monólogos, hay una especie de oración profana que, por lo que después vi en internet, se volvió, pues sí, efectivamente es como una de las, sino que la columna vertebral de la película, una oración profana que reza, que grita más bien uno de los personajes principales cuando está increpando al sacerdote que lo violó siendo niño y donde va alternando una letanía de abusos y de maneras de la violación y de cómo de la penetración, la masturbación, o sea, unas cosas muy fuertes, pero engarzada, como les digo, como una especie de oración, como si estuviera rezando este personaje. Pero bueno, para hablar de esto y otros temas, tenemos a un invitado de verdad que me da mucho gusto que haya aceptado pues la invitación, valga la redundancia, a Zona de Contagio, y él es Maximiliano Barrientos, que nos acompaña desde Santa Cruz, Bolivia, para seguir con la internacionalización de Zona de Contagio. Tú ya hablabas, querida Mariana. Hola, Max. Hola, Bienvenido ¿qué tal? a Zona de Gracias Contagio. por la invitación. Un Al placer contrario, estar acá. al contrario. Mariana, tú ya hablabas de una editorial que ha sido fundamental aquí en México, que ha sido Almadía, para traer a muchos autores de distintas partes del orbe latinoamericano y de otras latitudes, pero uno de los autores latinoamericanos que por eso, gracias a Almadía, lo conocí, es justamente Maximiliano Barrientos, y les voy a pasar las novelas que yo he leído 3 novelas suyas. Esta yo la conseguí, bueno, pues la edición argentina, estoy traicionando ahorita un poquito a Almadía, pero la pueden conseguir en Almadía, en El cuerpo una voz, es la novela más reciente de Maximiliano, y en la editorial Periférica, que de verdad
tiene un gusto que no falla, es una editorial increíble. Estas otras dos novelas, perdón, de Maximiliano, Hoteles, y una que a mí en lo particular me dejó devastado, que además tiene un título increíble, La desaparición del paisaje. Pues bueno, Maximiliano, como ya dije, bienvenido. Como te has dado cuenta, estamos hablando de esto, del tema de la violencia, de la barbarie y de cómo esto se ve reflejado en la literatura que se está produciendo actualmente en nuestro continente, en Latinoamérica. Y pues tú, sin duda, eres uno de los más, para mi juicio, uno de los más destacados representantes, no quisiera decir como de la violencia literaria, de la literatura, de la violencia, sino lo cambiaría, ¿no? Lo reformularía de la literatura que se preocupa por expresar la violencia social y política que estamos atestiguando en los distintos países. Estarías, si quieres, así podemos empezar a echar a andar esta conversación. Ok. Bueno, gracias por la invitación otra vez. Bueno, el tema de la violencia es bien complicado en la literatura por varias razones, ¿no? A ver, exigirle una postura moral a la literatura, es decir, por ejemplo, una postura crítica con la violencia también puede ser peligroso Sí. en cuanto a la esencia misma de lo que es la literatura, ¿no? Porque, es decir, se le puedes exigir al periodismo una postura crítica con la violencia, le puedes exigir, no sé, al ensayo una postura crítica a la violencia, pero me parece que si se les exige a la literatura, estás condicionándola, ¿no? Porque si hay algo que es el lugar de la literatura, es el lugar de la impunidad, ¿no? La escritura te permite ese espacio de exploración sin que exista ningún tipo, digamos, de condicionamiento, ¿no? Es decir, no actúa ese tipo de condicionamiento como actúa, qué sé yo, como actúa la moral, por ejemplo, en nuestra forma de interactuarnos en la sociedad. Bajo esa perspectiva, mi abordaje de la violencia en la ficción no pasa por el lado de lo crítico. Y cuando yo escribí, por ejemplo, en El cuerpo una voz, que si bien tiene un contexto político reciente en mi país, es básicamente la tensión que hubo entre Oriente y Occidente, que es una tensión que viene de muchos años, ¿no? En el 2008, 2009, esa tensión escaló, se hablaba mucho de guerra civil, etcétera. Al fin, afortunadamente no pasó nada de eso. Pero la novela básicamente lo que hace es explorar qué hubiera pasado si esa guerra se hubiera desatado, qué hubiera pasado si es que el país hubiera perdido su Estado de Derecho, qué hubiera pasado si es que la barbarie hubiera dominado, ¿no? Entonces, narra esa posibilidad, ¿no? El terreno, el territorio es esa posibilidad. En ese sentido, no narra una violencia acontecida, sino una violencia que pudo suceder, ¿no? También hay algo mucho de la ficción que no lo tiene el periodismo, por ejemplo, ¿no? Trabajar con la posibilidad, no con el pasado como hecho, ¿no? Y en ese sentido me interesó explorar qué vinculación tiene la violencia con los cuerpos, porque creo que ese es uno de los temas que más me apasiona, especialmente en los últimos libros que he escrito y que estoy escribiendo, es básicamente cómo la violencia nos aproxima hacia el cuerpo. Digamos que creo que el cuerpo es un lugar que la literatura en español no ha explorado de forma central, ¿no? Un poco lo que mencionabas al comienzo, ¿no? Especialmente si pensamos en toda esta literatura mainstream que está ambientada o está basada más en una literatura confesional, una literatura realista, que siempre está basada en la experiencia, en el sujeto, pero el cuerpo queda ahí como invisibilizado, ¿no? Entonces a mí me parece que cierta exploración de la violencia en la literatura, especialmente, bueno, en mi caso, cuando trabaja también con el género fantástico, me permite una exploración del cuerpo como el realismo puro no me lo da, digamos, ¿no? Entonces, va por ahí, me parece, mi exploración de la violencia en la literatura.
Otra cosa que podemos también, para continuar con la conversación y que me parece importante específicamente en el caso de tu obra, Maximiliano, y ya lo mencionaste, es la fusión y confusión de géneros literarios, ¿no? Que me parece que ahí, por lo menos yo como lector y también como escritor, ahí es donde me interesa, ese es el territorio que a mí me interesa, esa especie de tierra de nadie, a lo mejor quizá yo ahorita puede ser tierra de muchos, pero una especie de tierra de nadie donde se está explorando la fusión de géneros. Tú mencionaste ya la fantasía, está el horror, está el gore profundo. Les decía yo a Neif y a Mariana cómo me impresionó muchísimo En el cuerpo una voz, la novela a la que ya te referiste, porque efectivamente, y eso lo agradezco yo como lector, aunque me golpeen las vísceras y aunque me sacuda, que no te tientas el corazón al abordar efectivamente la violentación de los cuerpos, pero llevado al extremo, ¿no? A un extremo que a mí, pues me recordó muchos pasajes, por ejemplo, de Georges Bataille, ¿no? De la relación justamente entre el cuerpo, el desgarramiento, lo sacrificial, la victimización y la revictimización, pero del cuerpo, lo que tú acabas de decir que me parece muy importante en tu obra, por lo menos en los tres libros que he leído, y me gusta también, y me parece fascinante, que a diferencia de lo que se hace generalmente del otro lado del Atlántico, en España, que lo siento todavía muy temerosos a esta indagación en los distintos géneros de la ficción, ¿no? O sea, adentrarse como en ese territorio pantanoso, cenagoso, si se quiere ver así, donde igual nos podemos hundir, pero es un hundimiento gozoso, ¿no? Pues sí, pero yo creo que eso también, a ver, yo no lo pondría como una cualidad específica de la literatura en español peninsular, digamos así. Me parece que es un tema más que todo de la literatura mainstream, ¿no? Es decir, el mercado literario le da, en su gran mayoría, le ha dado, digamos, cabida a esta literatura confesional, ¿no? Que lo que hace básicamente es una exhibición del sujeto, ¿no? Que creo que es muy de nuestra época también, ¿no? Es decir, la narrativa que se cuenta en muchas de esas novelas de tono autobiográfico o autoficción, como es el término que se emplea a veces, en muchos casos no es muy diferente de las historias que uno encuentra en Instagram o en, no sé, o en Facebook, ¿no? Porque es básicamente es el mismo tipo de relato del yo, ¿no? Que tiene que ver con esa confesión, pero que no comete esa transgresión que me parece que todo lo literario tiene que hacer, digamos, ¿no? Es por eso que me parece que esa obsesión por el yo ha traicionado cierta exploración que la ficción tenía que hacer, digamos, ¿no? Para que sea realmente ficción. Y hay como una demanda muy grande sobre este tipo de relatos, porque permite que el lector se identifique con esto, ¿no? Entonces, toda esta lectura que parte de esa intención de identificarse con, me parece que impera, digamos, el sentimiento de familiaridad, ¿no? Mucha gente lee libros para sentirse en casa, no para extraviarse, ¿no? Esa experiencia del extravío no es típica, digamos, de la literatura mainstream. Me parece que es más típica de las literaturas más marginales, ¿no? Y es por eso que me resulta a mí muy atractivo nutrirme de los géneros, ¿no? El terror, la ciencia ficción, que hace de esa experiencia del extravío el efecto de shock, el verdadero efecto literario, que creo que es lo opuesto a lo que te ofrecen este otro tipo de narrativas del yo que, en mi parecer, no se diferencia tanto de las historias que uno encuentra en las redes sociales, ¿no? Me quedé pensando, perdón, Neif, ya sí que te doy la palabra, que igual de repente de lo que hay sobreabundancia en las librerías, lo que vemos son de selfies literarias, Sí. ¿no? Selfies narrativas en forma de novela, empastadas como novela, ¿no? Y yo en lo particular creo que ya hay un desgaste muy acusado justamente a raíz de lo que tú acabas de mencionar, de la preponderancia de las redes sociales en nuestras vidas, en el día a día, y entonces ya pasarte de estar consultando Instagram durante media hora para leer una novela que es como si fuera una recopilación de textos de Instagram,
pues ya no, por lo menos a mí, ya carece completamente de interés, ¿no? Ese tipo de libros mainstream. Pero Nate, ibas o vas a comentar algo. Sí, aunque no sé si Mariana quería decir algo, pero si no salto a la cancha. No, nada, Sí, me sí. parece muy interesante porque sí creo yo que llegamos a este momento de estas literaturas, como bien dices, confesionales, esta serie de retratos propios, totalmente matizados por nuestras experiencias en línea. Hemos llegado a esto a través de una serie de experiencias que tienen que ver más con lo digital que con lo experimental o que con lo real. Y creo que llenan una necesidad, es decir, no llegaron accidentalmente, no podemos decir que se nos impuso, o sea, fue una voluntad extraña, popular, de hacerse de voz así, de reconquistar la palestra con ponerte en el centro del escenario. Me parece interesante. Yo siento que vamos por lo menos 20 años en esto, lo cual ya es muy agotador y muy gastado. Pero, pero las literaturas de la ruptura siempre han estado ahí, ¿no? Siempre han estado ahí tratando de dar otro tipo de discursos, a veces con mayor o con menor éxito. No sé, pienso, nada más porque el primer nombre que me viene a la memoria, porque estás en Periférica, pienso en Yuri, ¿no? En Yuri Herrera y en muchos otros que llevan mucho tiempo haciendo otro tipo de narrativa. Y nada, que creo yo que es importante, y le comentaba yo a Mauricio que me llama la atención, es que la literatura de la violencia, cuando se recupera la violencia, y que la violencia tiene que estar relacionada con el cuerpo, porque de otra manera es una entelequia abstracta y por tanto no tiene ningún peso, ninguna verdadera penetración en lo que somos, en lo que esperamos. Está ahí y recurrimos a ella compulsivamente, como una necesidad. Y me encantaría que tú nos cuentes un poco en tu experiencia, tanto en lo político como en lo individual, como en lo emocional, cómo entreteje, no sé si tienes una narrativa, una poética acerca de cómo llegaste a eso, o simplemente es algo natural, es el cauce que te ha llevado las palabras. Bueno, a ver, no tuve un proyecto de voy a escribir una obra sobre la violencia que retrate una época específica de mi país en la cual las cosas pudieron irse realmente, convertirse en este tipo de barbarie. Es decir, no fue un proyecto, ni siquiera pensé en la idea de explorar la violencia en ese sentido. Fue simplemente una imagen que soy un escritor muy visual en ese sentido. Es decir, trabajo con imágenes, ciertas imágenes producen cierta fascinación y trato de conectar esa imagen con otra imagen. En el momento que logro esa conexión de dos imágenes, ya tengo el rudimento de una historia, ¿no? Y luego viene el argumento, ¿no? Es decir, no comienzo con un argumento ni con un tema, porque si hablar de violencia es hablar de un tema, ¿no? Eso viene luego, mucho después. Entonces, ¿cuál fue la imagen que fue germinal en esta novela? Pues la de una celebración, ¿no? La de un grupo de soldados comiendo un asado mientras sonaba lo que en mi ciudad se llama una tamborita, que es un grupo de música folclórica con instrumentos, no sé, tambores, cornetas, etc. Mientras tocaba esta música típica de mi zona, y este grupo de soldados tenía esta cuestión media festiva, pero había un ambiente tenso y lo que se comía era carne humana. Esa fue la primera cosa porque la novela explora el canibalismo, ¿no? Sí. Entonces, esa fue la primera imagen que tuve. Y justo yo estaba en el colectivo yendo por un mercado y esa muchedumbre luego quizás se transformó en esta idea, en esta imagen. Y entonces está esta combinación de lo repulsivo y lo fascinante, ¿no? Que creo que es lo que luego me llevó un poco a tratar de explorar. Y luego vino la cuestión de la estructura, ¿no? Porque para escribir una novela, al menos en mi caso, tengo que tener una noción básica de estructura. Y es cuando empecé un poco a entender cómo iban a manejarse los tiempos, y ahí fui resolviendo ciertas cosas que me permitió luego, digamos,
lanzarme a la escritura de esa novela. Pero no fue un tema, no fue un proyecto sobre la violencia, sino fue esa escena concreta que luego en la novela es algo muy mínimo, es un detalle menor, pero que permitió, digamos, que las cosas se pongan en movimiento para la escritura. Tú, sí, Mariana, adelante. Yo les iba a hacer una pregunta a los tres, especialmente a Max. Hay algo de lo cual no estoy muy orgullosa en mi vida, pero un tiempo estuve muy, digamos, me entró una etapa, no sé si oscura o morbosa o aterrorizante, de ver videos en línea de las cosas horribles que pasan en el mundo. Porque me di cuenta, bueno, me llegó la información de que el blog del narco era el más visto en este país. Y en el blog del narco lo que se muestran son decapitaciones, ya sea con sierra o con cuchillo, a mujeres les patean la cabeza, videos largos de gente muriéndose, de gente comiéndose a otro. No, o sea, el horror, pues, el horror. Y yo no podía, y me detuve, porque a mí me gusta también cocinar. Me detuve porque un día estaba yo cocinando y cuando vi la carne, no pude más. O sea, me empezó a dar asco y dije, no, se acabó tu chistecito, y era algo muy, muy siniestro que me pasó, no sé por qué. Y luego, esto, y creo que te lo conté a ti, Montiel, hace poco una maquillista me recomendó unas películas gore y dije, sí, a mí me encantan esas cosas. No pude ni con los cortos. Entonces, mi pregunta es, la ficción, ya sea en cine o en literatura, lo hace más dramático que lo que realmente es, o por qué, no sé por qué hay veces que no puedo leer un capítulo de violencia o no puedo verlo ya con el tratamiento, digamos, dramático del cine, y sí lo puedo ver en un video real. No sé si me estoy volviendo loca o les ha pasado algo similar. Pues yo apunto nada más antes de dejarle la voz a Matt, que sí te estás volviendo loca, digo, eso ya lo teníamos. No, nadie está cuestionando. Se está normalizando tu locura. Gracias, amigos. Pero a ver, Max, es una pregunta interesante porque estás hablando de como la representación de la violencia, ¿no? Eso es como creo que el fondo Exacto. de lo que estás preguntando. Sí, bueno, a ver, yo creo que no todas las formas de representación de la violencia son las mismas, ¿no? Es decir, hay una forma hiperrealista de representar la violencia y hay otra forma estetizada de representar la violencia, ¿no? Y ambas tienen dos connotaciones muy distintas, ¿no? No es lo mismo la violencia representada en una película de Tarantino, por ejemplo, que en una película, no sé, de algún director más... ahorita no se me viene ninguno a la cabeza, pero... Por ejemplo, Lars von Trier, el director. Lars von Trier, digámoslo así, ¿no? Completamente. Aunque Lars von Trier también tiene esa cosa más onírica cuando representa la violencia, ¿no? Claro, menos claro. En sus últimas películas, ¿no? Sí. Pero me parece a mí que este tipo de violencias que mencionas, Mariana, la que sale del blog del narco y demás cosas, es una violencia muy visceral porque tiene no está mediatizada por ningún tipo de lenguaje, ¿no? Son cámaras caseras, celulares que graban el acto. Y creo que eso es esa inmediatez lo que resulta choqueante, lo que resulta lo que te lleva a la reacción que te ha llevado, ¿no? Pero fíjate que hay ciertas literaturas que trabajan eso y está mediatizado por un uso del lenguaje o cuando lo involucras con el género también con cierta exploración de la fantasía. Aquí entra ya el inconsciente, entra lo onírico, que me parece que eso pone cierta distancia con el hecho. Ahora, yo no sé si esa distancia puede ser usada como, no sé, un mecanismo de volverla glamurosa o como un mecanismo crítico. Eso es un poco aparte, me parece. Yo cuando trato de pensar que representaciones de la violencia, esa mediación me parece clave y esa mediación la hace el lenguaje, ¿no?
Y evidentemente ese es un riesgo, ¿no? No nos olvidemos la famosa frase de Walter Benjamin sobre el fascismo, que decía que el fascismo era la estetización de la política, ¿no? De forma tal que haces que un hecho completamente violento como la guerra aparezca como una obra de arte, ¿no? Y ese desvincularle el foco te permite, digamos, crear cierta fascinación, ¿no? Ese es el riesgo de cierto tratamiento, de cierta representación de la violencia también, pero nuevamente creo que cuando hablamos de ficción, cuando hablamos de literatura, eso es parte, digamos, de las cosas con las que, de los riesgos con los que se juega, ¿no? Claro. Y fíjate que me gustaría ahorita, ya que estamos tocando el tema, si quiere, podemos, ya vi que Nate también tiene algo más que comentar, que estamos tocando el tema del cine y de lo visual, que me parece muy importante en tu obra, Maximiliano. Hablemos un poco de eso. Es curioso lo que me veo reflejado en lo que dices, porque para mí es completamente difícil sentarme y decir, hoy voy a escribir un texto sobre la pasión. O sea, un concepto abstracto para mí es imposible. Lo voy averiguando conforme voy escribiendo. Y para mí, el detonador primordial de todo lo que he escrito, inclusive de ensayo, es una imagen. Es una imagen que brota o que veo o que quiero recordar, a partir de la cual digo, bueno, ¿por qué está esta imagen aquí y en qué parte de la película se inserta? A lo mejor esa imagen detonadora no va a entrar en la película, ¿no? Pero fue la imagen detonadora. Y luego, a mí y por eso digo que me veo reflejado en lo que dices, que a mí lo que me interesa es ver, bueno, ¿por qué llegó esa imagen acá? O sea, ¿qué está pasando con esa imagen, no? ¿Qué están haciendo los personajes ahí detenidos? Un pintor que a mí me gusta mucho, y creo que con eso ejemplifico muy bien lo que digo, es Edward Hopper. Todos sabemos que todos los cuadros de Hopper son, y se ha dicho hasta el cansancio, pero no está de más decirlo una vez más, son como cuadros de una película que no se ha filmado. Como stills de películas que se quedaron ahí, que él imaginó, pero nada más abstrajo una imagen para pintarla, ¿no? Entonces, ¿qué tanto crees que ha influido, y a lo mejor es una pregunta que ya contestaste, el cine en tu narrativa? Porque efectivamente, tú ya lo dijiste, eres un narrador, un escritor profundamente visual. Yo quisiera después de esto preguntar algo, no quiero confundir Va. el rollo. Entonces vamos primero con lo de la imagen y el cine. Ok. Yo creo que, bueno, el cine puede tener una influencia, pero creo que en esencia la literatura está muy vinculada con la imagen, ¿no? Es porque en esencia la escritura literaria es un ejercicio de traducción, ¿no? Porque lo primero que viene no es la palabra, lo primero que viene es la imagen. Y en ese caso la palabra trata de traducir esta imagen y volverla narrativa. Entonces, si en el inicio de la narración está la imagen, eso no es tanto una influencia del cine, sino que es así como opera el imaginario de la literatura, ¿no? Entonces tenemos todos estos significantes que tratamos de traducirlos a otros significantes que vendrían a ser el lenguaje literario. Y en eso consiste, me parece, el proceso de creación, que es en realidad un proceso de traducir un significante a otro significante, ¿no? Entonces yo no creo que vaya tanto por el cine, va por cómo yo me relaciono con lo literario. Claro. Y aquí quiero secuestrar la palabra perdón, Mariana, no sé si tenías algo que decir. Nada más rapidísimo. Fíjate que dijiste al principio algo que me pareció bien importante, ¿no? Que en la literatura hay una impunidad. Y creo que los que hacemos literatura y los que nos hemos atrevido a escribir sobre temas transgresores, que creo que los tres que estamos aquí lo hemos hecho de una u otra manera. Para el horror de Mariana, para que luego ya no se le antoje comer carne. Perdón. Sí. No, pues la idea de que la literatura sí nos da una especie de salvoconducto, ¿no? Una licencia para hacer lo que se nos dé la gana, que no está ahí cuando estás escribiendo un texto de ensayo, bueno, un ensayo más o menos, digamos, pero un reportaje o algo periodístico. O sea, no sé, como que tenemos esa libertad o esa ilusión de libertad. Y ahora vivimos precisamente un momento en el que esa ilusión de libertad que está asociada a la creación irresponsable, por decirle de alguna manera, impune,
está un poco bajo el asalto, bajo la mirada cuestionadora de los verdaderos motivos del creador y de la justicia que puede tener escribir de tal o tal tema sin ninguna responsabilidad, ni peso crítico, ni agenda, ¿no? Una agenda moral. A mí me parece importante que hablemos contigo hoy de esto, porque no ha dejado de ser un tema recurrente en nuestros discursos, en nuestras conversaciones, tanto en Zona como en otros lados. La idea de esta, y no quiero usar la palabra corrección política porque odio ese término, pero es algo que tiene que ver con eso. Es algo que tiene que ver con que hay una nueva mirada hacia la creación y es una mirada que quiere abogar por la justicia y por la justicia social y por tanto volverse un poco la policía de lo que se hace, ¿no? Entonces, bueno, quiero traer esto como otro de las aristas importantes cuando tocamos. Mauricio, yo sé que es un tema muy candente en tu pensar, todo el tiempo está presente en tu búsqueda y me parece que Mariana también lo ha sacado continuamente el rollo de por qué volvernos policías del pensamiento, qué quiere decir eso, y más cuando se trata de algo que se trata del territorio de la creación. ¿Qué es lo que nos da esta impunidad, según tú? ¿Y qué es lo que no nos daría la impunidad? Yo creo que eso es toda una marca de época, ¿no? Me parece que va por el lado de que hay un resurgimiento del autor, ¿no? Y de vincular a la obra con el autor, ¿no? Y toda esta lógica de la cancelación cultural implica esta lógica del castigo, ¿no? Del silenciar, ¿no? Que es completamente contraproducente. A ver, una obra, una novela que podría entenderse como una apología al fascismo, habría que leerla, ¿no? Y habría que discutirla y habría que establecer sus conexiones, ¿no? No habría que agarrar y al autor censurarlo o evitar que circule la obra, que eso me parece que es la forma incorrecta de operar. Además que así estás creando víctimas que no son víctimas, ¿no? Es decir, estás dándole un argumento a la ultraderecha para victimizarse, ¿no? Con ese tipo de cancelación cultural, ¿no? Y sí, yo creo que lo que debería pasar ahora es que con todas las novelas, con las novelas incluso que tratan temas que pueden ser, que no están a favor, digamos, de la moral imperante, leerlas y tratar, digamos, de entenderlas, de explicarlas, en vez de censurarlo. Sí, hay una cuestión que es cultural, hay una cuestión, digamos, estamos en un periodo de transición y me parece que esta cosa está pasando ahora, ¿no? Es decir, alguien dice no hay que leer a la Lolita de Nabokov, hay que dejarla de pensarla como un clásico. Es absurdo eso, ¿no es cierto? Porque es una pésima forma de entender la literatura, ¿no? Es una forma moralista de entender algo que sucede en un ámbito muy distinto, ¿no? Me parece que es una postura muy confusa, pero creo que vivimos una época que está muy confundida con una serie de cosas, ¿no? Y también esto está vinculado que hay una crisis sobre la ilustración, ¿no? Miren lo que están pasando con todas estas teorías conspirativas y con todas estas... hay una crisis, en todos estos lugares no sucedió la ilustración, entonces me parece que toda esa postura es irracional, está vinculada con un movimiento anti-ilustración, me parece. La cancelación está vinculada a un movimiento anti-ilustración. Y eso creo que es, como decía, algo que no es específico de la literatura, sino que está estructurado en la cultura que estamos viviendo. Sí. Y yo creo que por eso es fundamental que en este contexto de cancelación, ahora sí que es cancelación no solo en vida, sino post-mortem. Ahora la víctima, porque se ha vuelto una víctima en las últimas semanas, y de eso hablaremos en otro episodio de Zona de Contagio, de este proceso de cancelación, ha sido el escritor estadounidense Philip Roth, que ya está muerto. Y bueno, da la casualidad que pues sí, su biógrafo al parecer
cometió una serie de abusos de poder y de tipo sexual, pero bueno, pues Philip Roth no tiene la culpa, o sea, el señor ya está enterrado, o sea, Philip Roth le importa un cacahuate que es lo que esté ocurriendo acá en el planeta Tierra, ¿no? Pero me parece muy ridículo eso que de lo que estamos hablando, ¿no? Y qué bueno que se tocó porque estamos hablando de la violencia en la literatura y de la violencia también en el arte, en la creación. El proceso de creación, me gusta también mucho esa frase que dijiste, Maximiliano, y con la que coincido completamente, es el territorio de la impunidad. Pero eso no implica que tuviéramos que ser como creadores castigados por escribir sobre X, Y o Z tema, ¿no? Además, otra cosa importante que dijiste, se está volviendo otra vez a confundir, o sea, ya se había separado. Ya Roland Barthes había escrito sobre la muerte del autor y sobre la diferenciación entre texto y autor, y otra vez está juntando de que, a ver, si el señor, o sea, es como si dijéramos, a ver, si Maximiliano escribió una novela sobre unos soldados que comen carne humana, esto equivale a que Maximiliano es propenso al canibalismo. O sea, es como la ecuación, la aritmética lógica, ¿no? Pues no, o sea, son temas que yo siempre soy de la idea de que los temas uno no los busca, sino que te buscan a ti como escritor, como creador en general, y que pues uno de repente se debe rendir, o sea, hay un montón de temas que nos están buscando, quiero decir, y un montón de personajes y de imágenes, y uno es selectivo, uno dice, bueno, de todo esto que me está buscando ahora, me quedo con esto, y sobre esto voy a escribir, lo demás lo desecho, o lo dejo para otro proyecto, o quizá para no abordarlo más, ¿no? Pero estamos entrando ya como en la recta final, pero hay algunos temas todavía que me interesaría tocar, sobre todo este asunto de la cancelación. Si quieren podemos abundar un poquito más en eso, y sobre todo tú lo dijiste, Neif, y también lo tienes muy presente, esta nueva policía cultural que está como diciendo, a ver, esto es lo que se puede leer, esto es lo que no se debe leer, esto es lo que está bien escribir, esto es lo que no está bien escribir. Yo creo que nosotros como escritores tenemos que ser realmente muy transgresores si queremos eh, ir más allá del mainstream que termina, como ya habíamos dicho en otro programa, en la mesa de saldos. Nadie se va a acordar de esos escritores mainstream en unos años. Y sin embargo, la literatura que ha sido transgresora es la que permanece. Transgresora en uno u otro sentido. No significa que por fuerza la literatura transgresora tenga que hablar de violencia. O sea, ha habido transgresiones. Marcel Proust, que ya lo mencioné, que esperaré la próxima pandemia para leerlo completo, fue un escritor transgresor, ¿no? Balzac fue un escritor transgresor, Flaubert fue un escritor transgresor. O sea, ahí está. Si quieren podemos como enrutar la última parte de este episodio hacia ese territorio de las distintas formas de transgresión, ¿no? ¿Les parece? Yo solo quisiera ser muy, muy breve. Ahorita mencionaba Max y coincidimos todos en el asunto de Lolita, ¿no? Que es un libro que aparentemente se haya crucificado como Poluto. Pero también pensemos en otra obra maestra que es El túnel de Sábato. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay lo que ahora conocemos como feminicidio, ¿no? Pero también sería privarnos de otra obra que, como él dice, tiene que permanecer impune y no juzgarse desde el punto de vista moral. Y pasó hace unos años, tal vez 1 y medio, en la última FIL que pudimos estar en vivo, hubo una quema de libros, no sé si se acuerdan, una quema de libros por parte de la comunidad feminista LGBTTHIJK y plus, no, es que se me complique cada vez más, pero bueno, hubo una quema de libros y quemaban los libros que tenían algún tipo de discriminación contra la homosexualidad en hombres y mujeres. Y en un principio lo entendí, muy entre comillas, y después dije, si yo fuera una mujer homosexual y se quemara todo lo que se ha criticado, abusado, violentado a homosexuales, como para borrarlo de la historia, yo me sentiría muy ofendida. Como si se quemaran todos los libros, películas, documentos que hablan del holocausto, como no, esto ya lo vamos a borrar. Y no me parece que ese reflejo de la brutalidad que es la humanidad tiene que también, bueno, no es que tenga, pero tendría que respetarse en sus manifestaciones artísticas, sea literatura, sea cine, sea danza o escultura. Entonces, en ese sentido, sí creo que ahí
sí hay que mantener el espíritu de la transgresión y que, como dice Montiel, no tiene que ser violencia. La transgresión no es necesariamente a través de la violencia o la violencia física o corpórea como la conocemos, pero sí es importante que esos registros de la humanidad, para mí, que se mantengan intactos y confiar, como siempre hemos dicho aquí en Zona de Contagio, en que el lector, el público, tiene un criterio y se tiene que respetar ese criterio, porque si no es como darle Gerber a los adultos, ¿no? En términos de, no es literatura, es Gerber y es un licuadito de avena sana. Si quieren, pues vayamos cerrando ya, ahora sí nos está correctando el tiempo, pero a ver, Ya. ¿Quiere comentar algo al respecto? a ver, Max, vas tú. Yo creo que bueno, a ver, en primer lugar, la homofobia no va a desaparecer con la quema de un libro, ¿no es cierto? Entonces, si la finalidad de quemar un libro es, digamos, acabar con la homofobia, eso no va a pasar. Así que, y más aún si, digamos, el trato de la homofobia es desde la literatura, ¿no? Es decir, puede haber un personaje que es completamente homofóbico, pero hay que ver el contexto literario en que sucede, ¿no? Que eso me parece que es cómo se debe leer la ficción, ¿no es cierto? A mí lo que yo me pregunto es, digamos, por ejemplo, si yo sé que, a ver, el conocimiento del sexismo en Philip Roth o del racismo en Flannery O'Connor, ¿cómo ayuda a que se lean sus libros sin que eso se traduzca en un juicio moral, digamos, ¿no? Me parece que por ahí va el desafío, me parece. Porque esa información, ese contexto del autor quizás nos permite entender a la obra o conectar a la obra con otro tipo de textos, etcétera, de una forma más lúcida. Pero el riesgo pasa en que si ese conocimiento se traduce en una lectura, en un juicio moral, ¿no? Ahí ya hay un problema, ¿no? Entonces me parece que esta situación es complicada, ¿no? Pero va por ese lado, me parece a mí. Muy bien. Nave, para cerrar, Bueno, mira, me pareció muy, muy acertado, ¿no? Pensar lo que ustedes dos mencionaron ahora. Es curioso cómo cuando yo empecé a escribir, y por tanto tú, Mauricio, porque lamentablemente somos de la misma, casi de la misma, yo soy un poco más viejo que tú, o bastante más viejo, pero me asocio con tu generación. Empezamos a escribir, realmente estaba muy en boga todavía la idea de la muerte del autor. Todavía nos toca montarnos al tren literario con esa idea que me parecía entonces muy revolucionaria y muy liberadora y muy potente, ¿no? En términos de que tú como autor partías de ser un cadáver. Entonces, por tanto, venías del mundo de ultratumba a contar tus verdades. Y para mí fue muy importante empezar a escribir con ese estado de espíritu. Cuando me asocié con Fadanelli y todo este rollo, hicimos siempre teníamos muy claro la idea de la muerte del autor. Y es curioso cómo navegamos o naufragamos o derivamos hacia la culpa del autor. Ya no es esta libertad de la ausencia, sino es la total ridiculización, señalización y vergüenza de la presencia culposa, ¿no? Que es lo que siento yo que está comiéndose un poco el territorio de lo que se escribe hoy en día, independientemente de que uno tiene que mantenerse pues con un gran cinismo y un desparpajo provocador al respecto de eso, pero por lo menos está ahí en el zeitgeist. Sí, bueno, creo que es una buena nota como para terminar este episodio. Para variar, se nos ha ido el tiempo como agua. Son, como verán, pues temas todavía muy candentes y que sobre los que se seguirá hablando, no solo en Zona de Contagio, sino en distintos foros que realmente quieran ser pues críticos, realmente quieran exponer otro lado de las cosas que no sean nada más que estén en el, como ya mencionó Maximiliano, en el mainstream. Y pues cierro recomendándoles una vez más que lean a Maximiliano Barrientos, por favor léanlo.
En el cuerpo una voz, que es de la novela que más hablamos en este episodio, está publicado en Argentina por Eterna Cadencia, en México por Almadía, y en la editorial Periférica están sus otras novelas que también pues recomiendo aquí muchísimo. Pues muchísimas gracias, Max, por acompañarnos en esta emisión de Zona de Contagio, y esperemos que no sea la única vez que estés acá con nosotros, y pues nos vemos en la próxima emisión de Zona de Contagio. Como siempre le digo, le dejo a Neif las palabras finales para cerrar su eslogan. Suscríbanse, píquenle al me gusta y compartan con sus cuates. Hasta la próxima emisión. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Hasta Max. luego.